Sí me escucharon, ¿cierto? Sí, creo que ya. Bueno, Ah, no te entonces, escuchamos, pero te escuchamos algo. bueno, me da gusto pues presentarles al invitado de hoy con el equipo que nos acompañará. Eh, pues con Miguel hemos tenido la posibilidad de compartir y con Cindy en diferentes espacios formativos y en clave de acompañamiento de jóvenes a nivel de varios espacios de nuestra comunidad como misioneros de la Consolata y en otras experiencias con congregaciones, con pastorales juveniles y con organizaciones juveniles. Entonces nos van a estar acompañando en este día pues Lady Pico Rodríguez, que es estudiante de Administración de Empresas, Cindy Aguirre Ruiz, psicóloga, eh, especialista en intervenciones psicosociales, candidata a magíster en psicopedagogía. Y Miguel Ángel Pico, psicólogo, ha cursado también un diplomado en psicología clínica y estudiante actualmente de teología. Entonces, me da alegría presentarlos y sean bienvenidos a este segundo encuentro del curso en Pensamiento Social de la Iglesia, que hoy tiene como objetivo poner la categoría de jóvenes en esta experiencia formativa. Entonces, bienvenido Miguel y quedamos pues a disposición. Listo, muchísimas gracias a Jonathan, a la profesora Mari, a todos los organizadores pues de estos espacios de encuentro, por invitarnos, por hacernos parte. Y Jonathan también lo decía, ¿no? Nos hemos ido interesando. Creo que eso ha sido una correría de muchos lugares. Ha sido un trabajo de varios años. Nos hemos ido interesando mucho por el joven, por su formación en lo que concierne el liderazgo y un liderazgo de cara a la humanidad y al planeta, ¿sí? Sabiendo que son como las dos grandes vertientes, desafíos que tenemos en la actualidad. Estamos para servirles. Hoy los saludamos como Proyecto Ginuma. Somos una sinergia de profesionales. Ahí Jonathan mencionaba, hay algunas de mis compañeras ahorita irán teniendo espacios en el transcurso de estos minutos. Es un encuentro relativamente corto, pero quisimos realizar una experiencia, no sé, estuvimos como utilizando algunos recursos pedagógicos de tal manera que nos involucremos de una forma muy activa, muy dinámica, de una forma, diría yo, en clave de jóvenes, ¿sí? Sabemos que la población es variante, sabemos que hay algunos adultos y demás, pero la invitación es a ello, a que nos dejemos cuestionar, a que partamos de omitir de pronto presaberes. A veces uno entra ya creyendo que sabe todo y eso también a veces limita, porque es un sesgo en lo que concierne el encuentro. Entonces, dejémonos descubrir. Voy a compartir pantalla. Hay una presentación bien sencillita. Y ahí observamos el título de lo que se pretende enmarcar en la intervención: los jóvenes en la iglesia y la sociedad. Para ello, vamos a iniciar señalando algunas de las características, o sea, cómo la sociedad actual, algunas investigaciones que se han hecho, nos presentan a los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Cuáles son esas particularidades, esa caracterización que se le atribuye? Una frasecita antes de meternos con la experiencia. Me ha gustado mucho porque centraliza en la persona de Jesús, que da carne y sangre a los conceptos, ¿sí? Entonces, son los conceptos que se personalizan, se asumen y bueno, una frase ahí que nos ilumina. Esta es la experiencia y quisimos un concéntrese precisamente para eso, para que estemos bien concentrados, bien atentos. Hay unas preguntas que están ocultas, es decir, cuando uno accione un número que tenga un signo de interrogación, nos remitimos a una pregunta en relación a los jóvenes y hay unas características que les queremos invitar a emparejar. Bien les decía, son características propias de los jóvenes en la actualidad, en la sociedad actual. Entonces, la ruta de participación, levantar la mano o bueno, accionar el micrófono
y regalarme 2 números de los que se encuentran en la imagen, de tal manera que empecemos a descubrir. Puede que destapen de una vez preguntas, entonces nos fuimos de una vez a interpelar qué tanto sabemos de los jóvenes, o puede que empecemos a descubrir imágenes. Entonces, el que quiera o la que quiera, lo escuchamos. El número 9 y el número 13. Bueno, perfecto. Ahí tenemos una participación. ¿Desde dónde? Garagoa, Boyacá. Desde Boyacá. Eso, este concurso también pretende entregar una camioneta 4 puertas. Ojalá que nos toque ir a llevarla hasta allá. Con muchísimo gusto iremos. Entonces, el 9 y el 13. perfecto. En el 9 observamos a una persona con un interrogante. Y en el 13 aparecen muchos iconos, al parecer de redes sociales. Listo, muchísimas gracias. Ahí no hay acierto, pero hay participación, que es lo importante. ¿Alguien más? 5, el número Sí. 5 y el número 11. Listo, el 5. Aquí aparece como un cerebro también codificado por lo tecnológico. Y el 11, la primera pregunta. Antes de irnos a la pregunta, ¿esta participación fue desde dónde? De Barranquilla, Colombia. Uy, vea, ya saltamos al otro extremo. Muchísimas gracias. Y se siente el acento, Se siente el acento sabroso. el sabor, sí señora. Entonces, primera pregunta, pilas. Vamos a ver, la idea es que el que sepa la respuesta, la comparte. Y el que no, pues ahí interiormente se irá cuestionando, irá diciendo, uy, yo creía que conocía a los jóvenes, pero bueno, de pronto hay aspectos en donde debería profundizar. Listo, primer interrogante. Atentos, nos vamos a ir con cortes de cabello. ¿Cuál es el nombre de este corte de cabello, por ejemplo? Estos han sido tendencias de este. Ah, ese no sé cuál es. ¿Cuál es el nombre de este corte de cabello? En las últimas encuestas han estado en el rating, en lo que ha sido el 2021, en tendencia juvenil. Entonces ahí nos regalaban uno, que acertó de hecho, pero yo sé que muchos estarán o estaremos en silencio. ¿Y cómo se llama esto? Y ahí tienen los nombres. El Bob, el Buzz y el Pizzi. ¿Sí? Pilas, volvemos al concéntrese. Siguiente pareja, ¿quién la regala? Dice el lugar desde donde nos comparte y los números. 2 y 4, Buenos Aires, Argentina. Uy, aquí ya le damos un tinte latinoamericano. Ya nos vamos al extremo. Y bueno, gracias por participar. El 2 y el 5. El 4. Aquí, uy, aquí ya como que hay una pareja que se podría armar. Y el 4, aparece otra imagen. Pilas, pilas. Ahí ya yo creo que la siguiente participación acerta con la primera. Vamos rápidamente. A ver, Amparito. El 1 y el 14, de Garagoa, Boyacá. Boyacá nuevamente. Esta también creo que ya había salido. Y el 14, otra pregunta. Listo, nos fuimos, pilas. Esta es, afinen el oído. ¿Cuál es el nombre de la canción? Ha estado en las plataformas de Spotify y todas estas líneas musicales, ha estado en el rating y suena de la siguiente manera. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Bueno, ahí les comparto el nombre. Se llama Daquiti, de Bad Bunny y de Yao Cortés.
Daquiti traduce como discoteca o fiesta. Yo sé que muchos ni la habíamos escuchado, pero en los jóvenes es una tendencia. Ahorita en el 2021 estuvo en el primer lugar en muchas de las encuestas. Entonces continuamos conociendo a los chicos. Pilas, ¿quién me regala 2? 6 y 12. El 6 y el 12. Bueno, el 6 es otra imagen. Aquí yo no había cerrado esta. Ya hay varias parejitas que se pueden armar. Son solo 5 parejas de imágenes. Y aquí otra pregunta. Este está chévere también. ¿Cuál es el nombre de este tatuaje? Un tribal. Ahí lo vemos, vean, eso rompió con los esquemas e inclusive se le atribuye que fue algo simbólico en pandemia. El nombre de este tatuaje es conocido como unalome y viene de la tradición budista. Los jóvenes se tatúan una secuencia de símbolos en donde representan distintos acontecimientos que le han pasado en su vida, ¿sí? Entonces uno ve muchas veces a los muchachos con este tipo de marcas y lejos está de pronto de acercarse o de conocer el significado del mismo, ¿sí? Viene de la tradición budista, ya lo decía, y también rompe con las estadísticas. Muchos se tatuaron este tipo de símbolos. ¿Listo? Vamos al concéntrese. ¿Qué pasa con las parejas? Nadie le ha atinado y me preocupa. El número 5 y el número 1. Y esa ya había salido y cómo es posible que no acerten. Y el 1 también. Ay, me equivoqué. 7 y 9. Bien, gracias. Vamos con el 7. Uy, esa también. El 7 y el 9. Perfecto. Entonces ahí tenemos la primera parejita. El 2 y el 5. Y esta parejita, un comentario breve, es una de las principales características que se le dan al joven en la actualidad. Y es... Listo, perfecto. Y ahí como una... Esta imagen que acaban de destapar, con ella simbolizamos el ser crítico racional de los jóvenes. Viven cuestionando todo y lo que no tenga una lógica racional sencillamente no existe o no me interesa. Hay inclusive una gran afinidad por todo el pensamiento científico, por lo que concierne la racionalidad y demás. Ahora sí, ¿quién me regala otro número? 1 y 15. 3 y 8. 2 y 5. Listo, vamos con el 1 y el 15. Uy, ese también ya había aparecido, pilas. El 2 y el 8. 3, 3, 3. 2 y 5. Bueno, ya voy para allá. Primero contestemos esta pregunta que acaban de destapar. Y esta sí que está chévere. ¿Qué traduce la sigla? Cada una de las letras que está ahí, ¿qué traduce? Yo sé que muchos la hemos escuchado. LGTBI, pero no sé qué más. LGTBI. LGTBI. Yo sé que igual, algunas letras son lesbiana, gay, bisexual, transexual. Las otras toda la tenemos, colectividad. la Q es queer y intersexual y asexual, creo, si no soy mal. ¿No? Ahí, ahora sí nos ponemos a hablar de diferencias que caracteriza a cada uno de ellos. La respuesta: lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y asexual. Listo, gracias. Recuerden que solo son preguntas para saber cómo estamos en un pequeño acercamiento. Ahora sí, por aquí decían el 2 y 3 ahorita. 2 y 5. Bueno, vamos a ver el 2 y el 5. Perfecto. Aquí emparejamos una de las principales características también atribuidas a los jóvenes y es el multialfabetismo, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Ah, no, esta no era. La multialfabetización, ¿sí? Los jóvenes hoy en día aprenden desde los distintos escenarios
y creo que a eso se le podría atribuir una revolución de la creatividad, porque hay procesos que se enriquecen mucho más, e inclusive esto de la multialfabetización entra a chocar de pronto con los esquemas educativos normales, porque los muchachos vienen de una dinámica de videos, música, de aplicaciones y demás, y pretendemos encasillarlos en un modelo tradicional, y ahí empezamos de pronto a chocar. Y una característica, la multialfabetización. ¿Listo? Ahí vamos a señalar 5. ¿Quién nos descubre otros números y señala de pronto otra pareja? 366. Listo, allá hay otra pregunta. Y el 6, ahí aparece un muñequito con muchas manos. El 3 es otra pregunta, ya casi se acaban las preguntas, pero esta está chévere. ¿Quiénes son las personas jóvenes en Colombia? ¿Qué edad abarca? No responda, no lo diga. Que cada uno se cuestione ahí a nivel personal. ¿Cuál es la edad que actualmente abarca la juventud en Colombia? Y ahí va la respuesta, de los 14 a los 28 años. Y volvemos aquí rápidamente, nos faltan 3 parejitas. Números, por favor. 1 y 13. El 1 y el 13. Perfecto. Esta característica es conocida como hiperindividuo o individuo conectado. Se dice que los jóvenes de hoy interactúan muchísimo más, son sociales por naturaleza. Ahora después podemos entrar de pronto a inferir o a hablar de la calidad del vínculo, pero siempre están conectados, siempre están en medio de relaciones, en un nudo de relaciones. Eso se conoce como hiperindividuo, multialfabetización y crítico racional. Llevamos 3, faltan 2. Dígale, diga. El 10 y el 6. 6 y 10. No. 6 y 13. Perdón, 6 y 15. 6 y 15, perfecto. Ahí vemos un muñequito con muchísimas manos. Con ello representamos el multitasking o multitarea. Los jóvenes no están en un solo lugar, quieren hacer muchas cosas al tiempo. Comer, chatear, hablar y demás, están siempre con muchísimas tareas, y también es algo que es propio del comportamiento actual juvenil. Y la última, el que acerte en esta es el ganador de la camioneta. Tenga por seguro que el semillero de la universidad le hace entrega de Por la vehículo. camioneta 6 y 10. Por la camioneta. 4 Uy, y no, 10. 4 y y 10. ni así ganan, por Dios, no. Bueno, por la camioneta. 4 y 10. 4 y el 10. Aquí aparece el logo de Google, pero este fenómeno es conocido como googleización. ¿Qué es eso? La googleización de la memoria. Ahí el joven ya no utiliza la memoria como lo hacían de pronto las generaciones antiguas, que se preocupaban por guardar datos, por tratar de memorizar información. No, el joven hoy en día todo lo tiene en la mano, y se le coloca googleización, pues porque basta un clic en Google y usted tiene la información que quiere, tiene la información que desee. Entonces, ¿para qué almacenar información en mi cabeza si lo tiene la nube? Y también hay todo un impacto con esto. Entonces, como podemos observar, 5 características propias de los jóvenes: googleización de la memoria, multialfabetización, son críticos racionales, hay multitasking y se conocen como hiperindividuos. Siempre están conectados en interacción social con los demás. Ahora, frente a estas características, pues procedemos a realizar una pequeña lectura de algunos de los instrumentos sociales que, diría yo, están dados para transformar, para modificar, para dar plenitud y desarrollo
en Fratelli Tutti, el Papa hace énfasis de los derechos humanos, pero lastimosamente no se viven a plenitud en muchos escenarios, ¿sí? Y, bueno, mire que me equivoqué de presentación, pero ya me voy para acá. Entonces, pretendo hacer un acercamiento a la lectura social, mencionando algunos elementos y desde una mirada un poco crítica. Yo sé que algunos de pronto entrarán a cuestionar y dirán, no, pero hay muchos intentos que son positivos, pero desde aquí le queremos dar un panorama un poco oscuro, porque eso le llega al joven, porque eso percibe el joven y porque todos estos elementos se conjugan y a lo mejor generan estados de desorientación, de no saber qué hacer, sin sentido y demás. El primero de ellos, la educación. Ahí ponemos una noticia que le podría dar fundamento. En Colombia el 38% de las personas no usan internet y el 50% de los hogares no lo tiene. Imagínense, el 50% de los hogares no tiene internet. Me pregunto yo cómo se favorecieran los procesos educativos en esta coyuntura de pandemia. Y bueno, más allá de eso, se podría afirmar que la educación muchas veces es un instrumento lucrativo y no de transformación social. La educación muchas veces depende del estrato, la calidad depende del dinero y no se garantiza igualdad en muchos sectores. Creo que hemos sido testigos en periferias, en lugares populares, en donde el Estado de pronto no garantiza una educación en la calidad, ¿sí? El primer elemento que está un poco triste, la educación. Y ahora decíamos anteriormente, de pronto con pedagogías, con esquemas anquilosados, antiguos, y los jóvenes con una capacidad de cambio y transformación enorme, demandan de pronto otro tipo de acompañamiento. La educación, bueno, que no opten por la educación, que se vayan por la política, pero dicen que, según el DANE, en Colombia hay 8 millones de jóvenes, un promedio. ¿Sí? Sin embargo, la Registraduría Nacional estima que en las últimas elecciones votaron solo 3 millones. O sea, más de la mitad de la población juvenil no se involucra en los procesos de elección, en elegir representante y demás. Inclusive ahorita toda esta cuestión de marchas y demás, la mayoría de movilizaciones de jóvenes muestran un deseo de cambio, muestran una gran apatía a cómo se ha ido manejando la política. Sí, creo que la política también, un instrumento del bien común, se convierte muchas veces en un beneficio individual. Llevamos dos cosas bien interesantes que se distorsionan. Yo sé que alguno dirá, no, pero es que la educación no es solo eso, hay intentos. Sí, la política, hay muchas iniciativas, sí, pero bueno, este es de pronto el panorama que percibe el joven. El deporte, bueno, que no se vayan ni por la educación ni la política, que practiquen un deporte, pero, mire, según esta investigación, el acceso al deporte está asociado con las personas por su capacidad de recursos económicos, ¿sí? Y eso también lo he experimentado. Yo he ido a muchísimos colegios a acompañar retiros de 11. Gran cantidad de muchachos me han mostrado afinidad por el deporte, ganas de ser jugadores profesionales, coloco como por ejemplo el fútbol, pero generalmente se quedan en sueños frustrados. Y cuando uno si realiza un acercamiento un poco crítico, muchas veces no es por talento, sino por condiciones económicas. Y el deporte también ha creado todas unas mafias, unas lógicas que centralizan y priorizan en el dinero. Otra, la religión. ¿Sí? Esto fue una investigación, eso es una noticia El País, en el 2018, dice, pastores y profetas religiosos exhiben sus riquezas y los creyentes, a menudo pobres, hacen donaciones a las iglesias esperando que respondan a deseos materiales. ¿Sí? Aquí también de pronto entrará el ser racional crítico a ver por qué habrá tanto auge, tanta creación de pequeñas empresas, de pequeños grupos que se organizan y en clave de salvación y demás, qué sé yo,
siempre hay un fin lucrativo, ¿sí? Entonces, este panorama lo empieza a percibir el joven, la educación, la política, el deporte, la religión. Viene la familia, por favor, esto sí que está, lo presentamos aquí también como una institución, pero eso sí que está deteriorado. Imagínense, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según El Espectador, en este año, en el mes de enero y febrero, tenían alrededor de 63.994 niños y niñas y adolescentes. Eso es a nivel país, aquí Colombia, ¿sí? Lo laboral. La tasa de desempleo en la población juvenil se ubicó, esas también son cifras aquí en nuestro país, Colombia, pero los que están participando desde otros países de seguro podrán cuestionar las cifras y también se empieza a identificar que hay falencias, ¿sí? Hay unas coyunturas que crean en el joven una visión un poco, como no le dan una utopía para seguir, sino que generan todo un sinsentido. Lo laboral, lo familiar, la religión, el deporte, la política y la educación. Sí, esto es en clave de la cosificación de la vida. Cómo todos estos escenarios que están dados para promover, para brindar un desarrollo integral, para educar en lo que concierne la sociedad, el bien común, el cuidado de la casa común, el respeto, cuidado y servicio de la vida, muchas veces se distorsionan y se convierten en cosas, en instrumentos para conseguir medios. Ahora le quiero dar la palabra a una de mis compañeras, porque a pesar de todo este panorama un poco negativo, hay cualidades de los jóvenes que se deben rescatar, que tienen. Hay un material primario, eso nosotros lo hemos ido identificando en las diferentes escuelas de liderazgo. A pesar de toda esta coyuntura, de todo este nudo de problemas, el joven es resiliente y tiene unas capacidades para ofrecer, tiene unas virtudes que entregar y con procesos de acompañamiento cercanos a su realidad. Muchas veces tenemos ya mensajes dados y simplemente los vamos soltando, pero casi no se realiza el acercamiento real al joven para ver cómo es, qué necesita. Muchas de las preguntas que hacíamos ahorita, muchos las desconocemos. Uno casi no sé que se mete en esos temas de tatuajes, de moda, de música, de redes sociales, qué sé yo. Pero si uno se acerca al mundo juvenil, están llenos de eso. Yo quedo admirado de mi sobrino, tiene solo 2 años, y ver toda la información que recibe de las redes. A veces cuando le dejamos el teléfono, interactúa, escucha videos en portugués, en inglés, o sea, es ver cómo desde ahí se está forjando empiezan a alimentarse todas estas características que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los jóvenes en la actualidad? Los invito a que escuchemos, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre pues, es Lady, yo también hago parte de Proyecto Ginuma y en esta oportunidad pues vamos a darle un poquito como la vuelta a la realidad que Miguel Ángel nos planteaba, ¿no? Es importante resaltar que los jóvenes son valiosos también, que tienen grandes cualidades y ya Miguel Ángel lo decía, lo hemos podido experimentar en la interacción que hemos tenido con ellos, en la realidad, en la cotidianidad de vida. Muchos de ustedes han trabajado con grupos juveniles, están a cargo de jóvenes, quizás algunos son desde la realidad familiar también, padres y madres de familia y tienen jóvenes en sus hogares y uno se los encuentra, va por la calle y encuentra jóvenes, uno los ve en el ir, en el devenir de la cotidianidad de la vida. Y se tiende por lo general siempre a juzgar por su manera de vestir, por su manera de hablar, por la realidad en la que están inmersos. Pero todos ellos llevan dentro cualidades que aportan a la sociedad de hoy, que aportan a la realidad de la vida cotidiana. Son el presente. Muchas veces decimos es que los jóvenes son el futuro, pero los jóvenes no son el futuro, son el presente, son lo que hacen la realidad de hoy. Y hemos querido resaltar un poquito estas cualidades de los jóvenes, algunas, porque son muchísimas y pues no acabaríamos de resaltarlas, pero hemos querido tomar algunas
desde la carta encíclica del Papa Francisco de la Christus Vivi, donde él pues hace esa exhortación a los jóvenes precisamente para mostrar todo lo que son, ¿no? Plantea también un esquema de la realidad y luego también plantea las opciones. Y aquí hemos tomado algunos precisamente de los personajes del Antiguo Testamento y donde queremos resaltar precisamente las cualidades para decir de las capacidades que tiene el joven hoy, ¿no? Empezamos con Gedeón. Gedeón pues fue un muchacho que sintió ese llamado, lo llaman para una misión concreta, y él es muy sincero, ¿no? Resaltamos en Gedeón la sinceridad de Gedeón en ese momento y la sinceridad de los jóvenes hoy. Gedeón en ese momento cuestionaba. Él decía, pues si Yahvé está con nosotros, entonces ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? Y los jóvenes cuestionan, los jóvenes son sinceros y van diciendo las cosas y bueno, ¿por qué pasa todo esto? Pero eso no le quita que lo llevan a actuar, porque los jóvenes cuestionan, le encuentran una lógica y le encuentran un sentido y actúan desde ahí, ¿no? Esos son nuestros jóvenes de hoy. Luego tenemos a Ruth la moabita, esta mujer que pese a la situación de su realidad, pese a la pérdida de su esposo igual, es generosa con su suegra, se queda con ella. Trabajan juntas por construir, como quien dice, su futuro en ese momento. Esos son los jóvenes también, como Ruth, son generosos, están ahí para servir, uno los encuentra, basta con mostrarles algo en lo que ellos puedan interactuar y con lo que ellos se sientan identificados y ellos dan de lo que tienen, porque realmente sienten que el otro necesita. Tenemos también el rey David, ¿no? El rey David, pues este pequeñín que siente, pese a que sus hermanos eran mucho mayores que él y tenían quizás muchas más capacidades, escoge, pues Samuel lo escoge precisamente a él, este pequeño, y es valiente. En David podemos resaltar la valentía, se convierte en rey, asume todo un reto precisamente por la valentía que lleva dentro. Y los jóvenes son eso, los jóvenes son valientes, los jóvenes se arriesgan, los jóvenes dan. Entonces, qué bueno que también veamos en los jóvenes precisamente eso, ¿no? La valentía. En Salomón, la sabiduría. Salomón, este rey que de una u otra manera pues viene a suceder a su padre. Ese era un joven también, un muchacho que pues no sabía ni por dónde empezar ni por dónde terminar, pero que sin embargo pues toda la audacia que tiene de su juventud le lleva a pedirle a Dios la sabiduría, ¿no? Y eso pues lo encarna en la misión que tiene y de esta manera sabe cómo liderar a su pueblo. Los jóvenes son sabiduría, los jóvenes tienen conocimiento, los jóvenes simplemente con el hecho muchas veces de ver, el hecho de escuchar, captan las cosas, saben cómo actuar, saben, ¿sí? Ellos están en toda la dinámica que el mundo les está ofreciendo y saben por dónde tienen que hacer. Muchas veces los juzgamos por su manera de actuar, como decía al inicio, pero en sí son sabios, saben cómo hacer las cosas. Y el último pues es San Francisco, este hombre que vive la fraternidad con sus hermanos, vive la fraternidad con la naturaleza, que asume también una misión que Dios le da, el hecho de ser llamado por Jesús, de ser pobre y a dar testimonio en la iglesia, ¿no? Estas cualidades, como les decía, pues son propias de estos personajes, algunos del Antiguo Testamento, y pues San Francisco como santo joven, pero que son precisamente ejemplo de los jóvenes de hoy en día. Esos son nuestros jóvenes, ¿sí? Son jóvenes sinceros, son jóvenes generosos, son jóvenes sabios, son valientes, están dados a la fraternidad. Hace falta verlos en sus reuniones de grupo, entre ellos cómo se tratan, si uno necesita, ahí está el otro para apoyarse. Entre ellos viven esa cotidianidad del ser jóvenes, se lo disfrutan. Y qué bonito que se aprenda a encontrar en ellos todo esto, porque esto les ayuda también a sentirse útiles, a saber que hacen parte. Muchas veces los tachamos y los juzgamos y por eso a muchos se alejan, muchos prefieren no involucrarse, muchos prefieren no hacer parte,
porque precisamente estamos inmersos en una sociedad que lo único que a veces hace es juzgar, ¿no? Aquí en la última parte tenemos la escucha, la humildad y el compromiso. Esto lo vamos a mostrar desde la joven María, ¿no? Esta mujer que se dio al llamado de Dios, escuchó el mensaje, se comprometió con lo que Dios le encomendaba desde la humildad, y eso también son los jóvenes. Los jóvenes escuchan, los jóvenes son humildes y los jóvenes se comprometen. Yo creo que uno le encomienda una misión a un joven y el joven se compromete y la cumple, porque ellos se trazan objetivos, ellos saben por dónde quieren llegar, saben lo que quieren. Solamente que quieren que le demos también una oportunidad, porque muchas veces precisamente por eso no lo hacen, porque nosotros no estamos ahí para brindarles la oportunidad que ellos necesitan. Entonces el Papa Francisco lo decía en la encíclica, lo manifestaba, los jóvenes están ahí, los jóvenes son dadores de muchas cosas, los jóvenes proyectan cosas nuevas, los jóvenes están al servicio de los otros, los jóvenes son humildes, los jóvenes escuchan, los jóvenes se comprometen. Lo veíamos en las cualidades que resaltábamos de los personajes del Antiguo Testamento, lo podemos ver en los jóvenes con los que trabajamos. Los jóvenes están llamados a ir hacia adelante porque pueden atreverse a vivir con pasión. Entonces, qué bonito que todas estas cualidades de los jóvenes las sepamos aprovechar, las sepamos ver, pero sobre todo las trabajemos en la realidad cotidiana en la que nosotros estamos inmersos, que las podamos evidenciar en los jóvenes con los que trabajamos para que de esta manera las podamos resaltar en ellos, ellos las se apropien de lo que son, de las cualidades de jóvenes que tienen y de esta manera pues las pongan al servicio de los otros, que en definitiva es lo que se pretende. Listo, perfecto, gracias Lady. Y es muy cierto, ¿no? Generalmente llegamos a hacer convivencias, retiros, se le acerca a uno el profesor y le dice, Miguel, o bueno, el que esté dirigiendo, este es el muchacho problema del grupo, y lo señalan como, uy, no saben qué hacer con él. Y después en el transcurso de la jornada uno realiza un acercamiento y se empiezan a visibilizar las bondades que tienen. Son líderes, tienen unos talentos innatos, tienen una visión, solo que muchas veces desde nuestra condición es más fácil señalar y sacar que gastar tiempo y acompañar y educar. Entonces, gracias Lady, le quiero dar paso a Cindy, ya casi terminamos. Hay una herramienta, esta también es rescatada desde la Fratelli, una herramienta que queremos presentar para hacer un acercamiento asertivo a la realidad del joven. Entonces, les invito a que escuchemos también, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Me alegra mucho saludarles. Espero escuchen bien, pues me encuentro en un sitio público. Entonces, inicio con la lectura de un pequeño fragmento del capítulo 3 de la encíclica Fratelli Tutti. Dice, pensar y gestar un mundo abierto. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Entonces, en la reflexión que como equipo realizábamos, empezamos a relacionar y a definir una herramienta que para nosotros se convierte como en el camino y de alguna manera en el proceso para tratar de vehicular la participación juvenil que por su naturaleza es activa y creativa, ¿sí? Entonces, como Miguel Ángel nos introducía, hay un valor muy especial cuando se habla del diálogo social, entendiendo también que es una comprensión que nos regala la visión de la fraternidad. Pero cuando hablamos de apreciar, significa que en ese preciso contacto que se da comunicativo, hay un proceso que es recíproco. Yo sé que entrego, pero yo también sé que recibo. Y de hecho, cuando reconocemos el hecho de ser humildes, cuando Lady nos refería
en la percepción que nos propone. Cuando hablamos de sabiduría, generalmente la asociamos con la humildad y es tener la capacidad de saber qué yo puedo entregar, pero también qué puedo recibir. Muchas veces en los actos comunicativos se suele asumir un papel pasivo, pero cuando nos damos cuenta el valor del otro, de lo que el otro me puede entregar, de lo que el otro puede hacer con mi propia realidad, entiendo el valor de eso. Entonces hay una escucha activa y siempre hay un camino hacia la innovación, ¿sí? En lugar de comprender y de tomar los aspectos que son negativos y de fomentar una crítica que no es constructiva. Entonces, el diálogo apreciativo, que en este caso le damos el tinte de social, es algo que permite y que siempre vehicula. Entonces, tenemos distintos pasos que deseamos presentarles. El primero es reconocer, ¿sí? Es saber cómo es el otro y qué necesita, cuál es su realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ese contexto del sujeto y del contexto precisamente que acompaña a dicho sujeto? ¿Cómo es su familia? Cuáles son sus deseos, cuáles son sus particularidades? Es más, cuando hablamos del proceso educativo a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que de forjar una mirada al número, a la evaluación de si es 1, si es 5 o si es 10, le damos un enfoque más relevante a las competencias, porque realmente todos los seres humanos, al intentar ser perfectos, descubrimos que realmente hay caminos y hay posibilidades que surgen de nuestras particularidades, de nuestros deseos y que nos hace más ver la realidad por el lado de la competencia. Entonces, el hecho de reconocer. Vamos con el segundo, que es vincular, es la posibilidad que tenemos de construir juntos. Una vez que yo tengo la posibilidad de reconocer, sí, de volver a dar una mirada a la realidad del otro que necesita, sí, de alguna manera de mi acción, de mi respuesta. Cuando construimos juntos, cuando vehiculamos propuestas, cuando vehiculamos sentidos, cuando unamos esfuerzos, entendemos que fomentar la cooperación como actividad participativa nos da el valor de lo comunitario. En el proceso de nuestra historia pasamos de ser nómadas a crear asentamientos y de hecho, precisamente en el proceso histórico del ser humano, entender este tipo de agrupamientos nos dio muchas veces el sentido. Posterior a vincular, entendemos la importancia de acompañar. ¿Qué significa esto? Poder forjar procesos, o sea, trascender al asistencialismo. Sabemos que podemos ayudar, que podemos unirnos en pro de un objetivo común, sí, ayudar en algún sentido específico, pero cuando acompañamos no dejamos la situación a la deriva, sino que tratamos de generar propuestas dinámicas psicopedagógicas que nos ayuden a acompañar y a suplir en el tiempo para que entendiendo precisamente esto, el valor de tiempo, entendamos también el poder de los resultados que esto nos regala. Y cuando hablamos de compartir, eso significa tener la posibilidad, ser humildes y entender que así como podemos recibir, también podemos entregar. Entonces, esto surge precisamente de la reflexión del diálogo que es recíproco, que nos hace sabios y que definitivamente el hecho de ser humanos nos hace siempre estar en contacto con esta medida. El conocimiento, sabemos que por el tema tecnológico y por el tema científico ahora es mayor. El conocimiento no basta. Muchas veces los vacíos de sentido que tienen los jóvenes está directamente relacionado con esto. Tenemos conexiones, tenemos contactos, pero no tenemos vínculos que nos generen sentidos. Y el hecho de compartir visiones que nos ayuden a fomentar y a resignificar de alguna manera la realidad psicosocial de la que vivimos hace que sea distinto. Entonces, reconocer, vincular, acompañar y compartir. Y este compartir tiene 4 elementos que son supremamente relevantes al momento de hacer lo propio, de evidenciarlo, de vivirlo. Y bueno, el primero es la cultura, ¿sí? El valor que le doy a mi propia identidad, el hecho de poder forjar también dinámicas que nos ayuden a fortalecer el origen al que pertenecemos, el hecho de que nuestro país
Colombia sea tan rico y sea tan diferente y sea tan diverso. Hay regiones que son representativas, hay acentos que son distintos, y el hecho de que yo signifique, que yo diga que yo soy de Antioquia, que Miguel Ángel es de Santander, que hay una persona de Argentina, no significa que esto me separe, sino que entendiendo mi origen, entendiendo mi capacidad, entendiendo mi participación social y hasta ciudadana en medio de esta sociedad, me hace de alguna manera configurar un sentido de pertenencia que me va a llevar a valorar lo mío y que me va a llevar a valorar lo del otro. Y precisamente el segundo punto, que son los valores sociales, se convierten en códigos o normas, que no los asumo como imposición, sino como vehículos que me ayudan a vivir una ética común, a vivir una ética mundial con el otro, ¿sí? De forma que viviendo bien yo, tratando de promover mi bienestar, también sea capaz de promover el de los otros. Y la última, y no menos importante, que es la historia, la capacidad de hacer memoria, de volver a nuestros antepasados, de reconocer lo que somos, ¿sí? Por ahí dicen que quien no entiende la historia, quien no la considera, está condenado a volver a repetirla, de modo que nosotros mirando nuestro pasado seamos capaces de resignificarlo y de proyectar un futuro que sea distinto. Reconocer, vincular, acompañar y compartir son procesos que surgen del diálogo apreciativo que es social. Y presentamos esta imagen que nos enamora y que es, creo, creo que podríamos pertenecer casi a la misma generación. Hay una película preciosa, creo que es del año 85-86, que se llama, ¿sí? La historia sin fin o la historia interminable, donde en una parte de la película sale Mashuta, ¿sí? O la gran tortuga, que es la comprensión vincular que, que nos ayuda de alguna manera a promover la relación que tenemos con todo lo creado. El hecho de vivir la fraternidad en el sentido juvenil implica hacer conexiones, entender que somos parte de un todo, que la acción que yo realice, que las palabras que yo utilice siempre van a estar de alguna manera en rebote hacia las otras personas. Y así como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca, pero también hablan nuestros pensamientos, también hablan nuestras acciones, y qué bueno que estos espacios se puedan forjar para promover precisamente esto, entender que somos seres vinculados, que hacemos parte de un todo y que ese todo nosotros el planeta podría vivir sin nosotros, hasta mejor, pero nosotros no podríamos vivir sin él. Y el hecho de que empecemos a poner en el corazón el hecho de sentirnos planeta y humanidad al mismo tiempo hace que las perspectivas futuras puedan tener mayor trascendencia. Listo. Muchísimas gracias, Cindy. Y bueno, Mucho gusto. ya concluimos con esta imagen. Es conocida como Mashuta. Y dentro de toda la cosmología e inclusive mitología indígena, la presentan como la gran abuela, la sabiduría. Y la imagen nos permite apreciar cómo en ella estriba, se fundamenta, sostiene, es pilar de lo que observamos, de lo que se ve. Es precisamente el encuentro que realizamos, unos jóvenes, pero que están arriba en la superficie. Es lo nuevo, pero también toda una sabiduría, conocimientos, saberes que sostienen. Creo que se deben favorecer puentes, se deben favorecer rutas para dialogar entre estas dos, porque si les llegamos de pronto con los conceptos así de lleno, los aburrimos, los matamos. La ventaja es que somos seres pensantes, creativos y aparecen ideas que pretenden iluminar eso. Y creo que este encuentro es precisamente eso, intentos, y por eso apenas nos convocaron, dijimos de una, quisimos participar como equipo, como proyecto, pues en la cuna en la que hemos crecido nos han puesto en el corazón que los intentos individuales no sirven,
sino que tiene valor cuando hay varios, cuando caminamos juntos. Y habría mucho que decir, pero quisimos priorizar en esto. No queda más que agradecerles. Ahorita de pronto escuchar algunas apreciaciones, preguntas, demás, ya nos darán las directrices, pero estamos para servir. Somos Proyecto Ginuma y gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Lady, Cindy, por la presentación. Me pareció muy interesante y pertinente para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Una reflexión desde los jóvenes. Bueno, enseguida tenemos el espacio para las preguntas, ¿verdad? Entonces, damos el paso para recoger algunas preguntas. Al mismo tiempo, dejamos libre el espacio del chat. Pueden seguir escribiendo también las preguntas. Y por el momento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recoger 3 preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Levanta la mano, abre el micrófono, la cámara, si es posible. Y pues, obviamente, una pequeña presentación desde dónde nos está acompañando. Y pues da la pregunta. ¿Estamos bien? Entonces, todos nosotros tenemos la palabra. Por favor. Y los demás siguen escribiendo otras preguntas por el chat. ¿Quién se anima? O más bien, ¿quiénes se animan? Hola, hola. Hola, hola. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, yo soy Luis Andrés del Paraguay y realmente muy interesante la presentación. Yo trabajo en la universidad y estoy en la parte de investigación. Justamente un profesor hizo un trabajo sobre esta cuestión de los millennials que lo relacioné mucho con esta presentación, pero realmente así hacerlo punto por punto me parece muy interesante y sobre todo más para los jóvenes que están en la etapa de colegio. Justamente la gran problemática en Paraguay, yo pienso que es en toda Latinoamérica y seguro mundial, es la poca preocupación de los que vemos de los jóvenes por profundizar o por tomar más en serio lo que para nosotros consideramos es serio. Y esa cuestión de no preocuparse por investigar, como decían ahí, porque lo tienen todo en Google. Y bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Viene una cuestión, una brecha muy grande entre aquellos que imparten, digamos, clases y los profesores y los alumnos. Entonces, siempre hay como o sea, el profesor se plaguea del alumno y el alumno se plaguea del profesor. Entonces, como mi gran pregunta es, porque yo trabajo en la capacitación de los maestros, ya más de escuelas indígenas donde la problemática es otra y no existe esta problemática, pero sí en las escuelas paraguayas, digamos, no en las escuelas indígenas. Entonces, mi gran pregunta siempre es, y ahora surge fuertemente otra vez, ¿cómo conciliar, digamos, ese entendimiento profesor-alumno ante esta realidad tan grande entre uno y otro? O sea, la brecha es muy grande entre uno y otro. Y esa brecha hoy se vio muy fuertemente, se vio más fuerte con la cuestión de la pandemia, las clases virtuales, la no presencia del alumno en la escuela. Entonces, esa es mi gran pregunta. No sé si se entendió. ¿Cómo realizar el empalme entre docente y estudiante? ¿Sí? ¿Por ahí? Don Luis. Sí, por ahí sería esa cuestión de...
Bueno, creo que en este momento empieza a fallar el internet. Tengo problemas de conexión. No, mentira. Pero bueno, creo que hay un que es de Paraguay y ahí mismo evocan recuerdos gratos. Nosotros estuvimos en Paraguay hace unos 2 años, creo, si no estoy mal. Estuvimos haciendo una escuela de liderazgo juvenil paraguaya con 60 muchachos ahí en la diócesis de San Lorenzo. Es una experiencia espectacular con ellos de forjar liderazgos y demás. Yo creo que el docente tiene la habilidad, la virtud de acercarse al estudiante, bueno, sin perder su rol de docente, porque no se trata tampoco de pronto de uno perder su identidad, pero sí de acercarse desde los elementos propios como la edad, los procesos de aprendizaje. Yo creo que muchos docentes hablan de que utilizan modelos pedagógicos, pero cuando uno interiorizan qué están utilizando, no, pues cuál es la pedagogía, darles copias o enviarles un documento o una lectura. Y yo creo que estamos en la capacidad de pronto de exigirnos más en lo que concierne la pedagogía, es decir, la forma en que enseñamos, ¿sí? Yo creo que la forma en que se enseña es el puente directo de cómo llegarles a ellos. Porque muchas veces nos quedamos anquilosados en métodos que ya vienen y me funcionó en el 2000 y vamos en el 2021 y sigo utilizando la misma y el mismo cuento y la misma lectura. Y si algo nos han enseñado las nuevas generaciones es que son cambiantes y exigentes. Y si no les gusta algo, lo van diciendo. Y si no les gusta algo, pues usted los pierde y ya, recuperarlos después en el desarrollo de la jornada es muy difícil. Entonces yo creo que un puente propio es la pedagogía. Meternos en eso del método, de los distintos esquemas, de los procesos de aprendizaje y sin convertirnos en payasos ni mucho menos, pero sacar todo ese potencial que tenemos. Ahí hay un elemento que debe también inspirar y es la vocación, porque lastimosamente ese concepto también se ha perdido en lo que concierne educar y el docente pues, espera el 15 y el 30 y para que le paguen en lugar de pronto exigirse en cómo está enseñando, en cómo me estoy exigiendo. Yo digo que los muchachos están dados a recibir, son una población óptima y si a veces fallan es porque nosotros no estamos entregando de la manera adecuada. Yo creo que es una autocrítica, autoculparnos. Si no logré el objetivo fue porque no fui capaz, no porque ellos no dieron, sino porque yo no fui capaz de leerlos. Vuelve otra vez el diálogo, vuelve otra vez la creatividad, la inspiración, la lectura, la formación constante y demás elementos propios dentro del ejercicio docente. Excelente, gracias. Sigo escuchando. Gracias a usted, Luis. No sé si me permiten, escuchaba muy atenta la pregunta y la respuesta. Soy Margarita Varela, vivo en Samaniego, Nariño. Fui docente muchísimo tiempo, 46 años, pero en Venezuela. Es decir, mi trabajo con los jóvenes ha sido desde el actuar con ellos allí. Y sí que realmente veo como una gran preocupación en el hoy del docente de cara al joven, pero una alternativa yo creo que es tratar de que ellos también pueden enseñarme, es decir, tener esa capacidad de humildad de aprender con ellos. Y sí, los jóvenes tienen muchas capacidades, muchas cosas, mucha sabiduría, muchos sueños también, pero necesitan, y resalto algo que últimamente decía Miguel y que también abordó Cindy, que es el acompañar. El acompañarles, porque claro, dicen que el joven tiene la ciencia, pero el adulto la experiencia. Entonces, el aprender con ellos pienso que es fundamental. Y sí, hay que apropiarse de muchas pedagogías, de muchas, ser muy creativo
y estar como muy al tanto de lo que ellos ven, lo que ellos sueñan. Y sobre todo yo creo que en ese acompañamiento es hacerse uno con ellos en el sentido de poderse sentar en un escalón de la escalera y conversar con ellos. Es decir, que no te vean allá arriba, sino que tú eres uno más de ellos, tienes otra formación, es tu profesor y demás, pero a bajarse, ser humilde, para que ellos puedan llegar y poder pues compartir de tú a tú con ellos, reconocerle ese valor que ellos tienen. Y entonces es cuando surge la gran sinceridad de los jóvenes. En eso he tenido pues algunas experiencias, sobre todo de los varones, que son sincerotes en sus cosas. Cuando tú les das las posibilidades, se abren en su problemática, en sus acciones erradas y todo lo que sea, pero así, abiertos. Las chicas les cuesta un poco más, somos más, a lo mejor más precavidas en nuestras cosas, pero sí que es un reto para el hoy de la educación. Ya no estoy con jóvenes, estoy aquí en Nariño, por supuesto, en otra actividad completamente diferente, pero sí que he tenido esa experiencia y bueno, pues quería dar como ese aporte. Muchísimas gracias. Y claro que sí, si uno ve el acto educativo como un proceso unilateral, solo de aquí para allá, ahí ya eso es un sesgo, inclusive eso ha sido un principio de investigación. La población objetivo es la que termina enseñándome y mostrándome las rutas. Y lo de acompañar, sí que más. Y en eso nosotros también hemos sido muy testigos. Generalmente uno ve en qué se centra, por ejemplo, cuál es el acompañamiento que brindan de pronto, sin entrar a estigmatizar y señalar, pero por ejemplo, grupos juveniles, pastorales y demás, son puros encuentros, pin, temitas que aparecen y se dan, pero no hay una secuencia lógica, no hay una mentalidad de proceso, no se acompaña en la búsqueda de la persona, sino de pronto en el beneficio institucional. Y a veces en lo educativo sí que más. Yo llego a impartir una clase que está lejos de acercarse a la realidad que el muchacho está viviendo. Lejos de incidir en su necesidad real, en dónde queda la cuestión afectiva, emocional, familiar. Yo sé que algunos docentes dirán, no, pero yo cómo hago para manejar esas variables, me queda imposible. Pero tratar de considerarlas en lo más mínimo, tratar de hacer una lectura de la problemática del chico, siempre la respuesta estará en acercarme a su humanidad, porque entendiendo él cómo es y qué necesita, lo podría acompañar. Muchísimas gracias por su aporte y bueno, ánimo con esa nueva misión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Miguel, Cindy, Lady, por el aporte muy significativo. Gracias a todos que nos están acompañando. Ya estamos concluyendo esa primera parte, así que les invitamos a quedar con nosotros porque ya viene la segunda parte de nuestro curso de este día. Agradecer muchísimo a Miguel Ángel y a las compañeras. Y pues, bueno, vamos a tomar un descanso, 10 minutos de descanso. Son las 10:09 hora de Bogotá, ¿sí? Colombia. Entonces, volvemos a las 10:20, por favor, para seguir con el programa que tenemos. Y bueno, buen descanso, tómense un café o no sé qué. Para nosotros aquí en Belo Horizonte, pan de queso, como dicen los brasileños. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos a las 10:20. Pueden seguir escribiendo las preguntas por el chat y ahorita dentro del trabajo del grupal también se tomará en cuenta. Gracias. Gracias, Miguel, Lady y Cindy. Profe, ¿es posible que le dé suspender ahorita la grabación para que no queden estos 10 minutos y retomamos cuando
regresemos del alguito.